Mucha gente se estará preguntando cuáles fueron los últimos estudios arqueológicos en las pirámides, tanto de Chichén Itzá como de Teotihuacán. Este es un relato reciente del 2017. Los últimos hallazgos sobre estas pirámides mexicanas. Las 187 zonas arqueológicas mexicanas abiertas al público resguardan las ruinas de los templos y centros ceremoniales de ciudades abandonadas o destruidas hace siglos. Son vestigios de las antiguas civilizaciones olmeca, maya, tolteca, mexica, chichimeca, mixteca y zapoteca. Pero aún falta mucho por descubrirse. Incluso en esas zonas puede visitarse, hay muchos edificios cubiertos por la maleza y tantos de estos están siendo ya descubiertos, vueltos otra vez a la luz con la construcción del Tren Maya, de manera cuidadosa. Tan solo de Teotihuacán, que es quizás la zona arqueológica mexicana más popular a nivel mundial, se ha explorado menos del 10% del área total que esta ciudad cubrió en su momento de mayor auge, entre los siglos 3 a 7 de nuestra era. Lo que vemos en la actualidad, en todos esos sitios, son en realidad reconstrucciones de cómo pudieron verse esos edificios. Tal vez nunca tengamos acceso a su belleza original, pues en su mayor parte el revestimiento de sus paredes se ha perdido. Se sabe que muchas construcciones estaban cubiertas de color rojo, por ejemplo, o que tenían sofisticados motivos pictóricos. El tiempo las ha despojado de todos esos ornatos y solamente vemos las piedras de las que fueron hechas. Sin embargo, aún desnudas de su colorido original, esas estructuras nos siguen imponiendo todo su misterio, permiten asomarnos a un pasado milenario muy distinto a la cultura en la que vivimos ahora, con otra visión del tiempo, del espacio y del ser humano. Chichén Itzá es el mayor complejo arqueológico del estado de Yucatán. A medio camino entre Mérida y Cancún, es un sitio obligado de peregrinaje turístico. Es una de las más importantes ciudades de la cultura maya y se detectan en ella tres grandes etapas. La primera inicia en el siglo VI y se considera que fue compuesta por mayas puros, es decir, que no tenían una influencia de otras culturas. La segunda es de transición y en ella aparecen los primeros signos de la influencia de las civilizaciones del altiplano mexicano. La tercera etapa es la que tiene los edificios más visibles hasta la fecha. Es ya totalmente un estilo híbrido entre lo maya y el centro de México. Posiblemente víctima de la guerra contra alguna otra ciudad, comenzó el declive de la urbe hacia el siglo VIII de nuestra era. Si bien ya no era un centro activo de poder, aún recibía peregrinos religiosos cuando los primeros españoles comandados por Francisco de Montejo llegaron a tierras yucatecas en 1527. En esa región de la península de Yucatán, por el tipo de suelo que la conforma, no hay ríos superficiales. En cambio, todos los ríos son subterráneos. La erosión que producen estas corrientes, sumada a la filtración del agua de lluvia, va socavando el subsuelo. Llega un punto en el que el piso se colapsa en su propio peso. Lo que queda es un agujero donde termina expuesto el sistema fluvial que corre bajo la tierra. A esas cavidades abiertas con agua se les conoce como cenotes. En el complejo arqueológico de Chichén Itzá hay dos formaciones de este tipo: el Gran Cenote Sagrado, que tiene una abertura de 60 metros de diámetro y una caída vertical de 15 metros antes de llegar al agua, y Xtolok, un cenote más pequeño y menos conocido. Justo en la línea recta se forma entre ambas cavidades y se encuentra el castillo. En la misma zona hay también una pequeña pirámide cerca conocida como el Osario, que es una especie de réplica miniatura del castillo. Tiene la misma cantidad de basamientos y más o menos las mismas proporciones, si bien a escala menor. Lo que no tiene es la orientación solar de la pirámide más grande.
Tampoco hay en su punta ningún templete, solamente los restos que alguna vez lo tuvo. Las razones por las que los mayas descendían a las grutas son muy distintas a los motivos por los que se hace ahora. En la actualidad es un deporte, pero para ellos era bajar al Xibalbá, el inframundo, la región donde termina y nace la vida. En una región como la península, donde no hay ríos, la obtención del agua solo podía provenir del subsuelo. Los cenotes y las grutas con agua subterránea no solamente tenían una enorme importancia simbólica, también eran un asunto de supervivencia, un modo de obtención del vital líquido. Dentro del castillo hay una pirámide interior, más pequeña, sobre la cual se construyó la actual. Hoy está cerrada a los visitantes, pero hasta hace algunos años atrás los turistas aún podían visitarla. En su cima no hay rastro de la serpiente emplumada, por el contrario, esa pirámide presenta decoraciones de jaguares y escudos con plumajes. Dada la altura de esta pirámide interna y la presencia del cenote, todo indicaba que existiría una tercera pirámide más pequeña dentro de las otras dos, tal vez dedicada al dios Chaac, una deidad del agua. Había dos maneras de saberlo: abrir otro túnel o hacer una tomografía. Se optó por esta última, pues no es invasiva y es mucho menos costosa. Esta segunda fase presentó dos retos insospechados. El interior de la pirámide del castillo alcanza temperaturas de más de 40 grados Celsius, que sumadas a la humedad hicieron sumamente penoso el trabajo. En la zona arqueológica de Teotihuacán, dos grandes construcciones dominan el horizonte: la pirámide de la luna y la majestuosa pirámide del sol. Teotihuacán significa en náhuatl, el idioma de los antiguos mexicas, ciudad de los dioses, porque para cuando ellos llegaron a poblar esta zona del altiplano mexicano, esos edificios ya eran ruinas abandonadas. No habiendo a quien achacar la construcción de semejantes montañas artificiales, la adjudicaron a las deidades. No se sabe cuál era el nombre original de este enorme complejo de templos piramidales y construcciones que abarcaban en un área de 22 kilómetros y medio, o si es que tenía un nombre. Tampoco se ha encontrado una sola inscripción originaria que permita aclarar el misterio. Se sabe, por ejemplo, que estuvo habitado por gente de distintas etnias y que cada etnia tenía su propio barrio. También se ha calculado que su fundación fue alrededor del siglo I antes de nuestra era. Tuvieron que esperar 6 años para que pudieran iniciar las excavaciones y fue necesario obtener los permisos y el dinero. En esos 6 años, Sergio o estos arqueólogos no se quedaron cruzados de brazos. Tenían la certeza de que la verdadera entrada al túnel, que está dentro de la pirámide del Sol, está cubierta a cierta distancia hacia el este y que terminaría en el oeste, justo debajo de la pirámide. Buscaron estos geólogos para hacer una exploración del subsuelo por medio del georradar, en un aparato con 2 antenas, una lanza, ondas electromagnéticas, y la otra las recibe. Se registra el comportamiento de las ondas de acuerdo a cómo rebotan los materiales que se van encontrando. La gran coincidencia es que se hicieron pirámides en tantos lados del mundo y bastante apartados uno del otro. Como las pirámides que encontramos en Egipto, también las hay en China, en Irán y desde luego en el continente americano. En el túnel que está por debajo de la pirámide del Sol, se dice que tiene una longitud de 102 metros con 84 centímetros. Al final del trayecto no se hallaron las tumbas que tanto pensaban que se iban a encontrar. En cambio, se desenterraron 4 esculturas con figuras humanas, 3 figuras femeninas, una masculina. Tal vez existiera una quinta escultura, de la cual solamente se ha recuperado el pie. Estas esculturas miran hacia el punto en el que el techo de la bóveda, donde se cruzan los ejes de las 3 cámaras en las que termina el túnel. Este sitio es el más sagrado de todo Teotihuacán,
así advirtieron los arqueólogos. A su alrededor se abre un paisaje subterráneo que estuvo oculto durante 1500 años. Un pequeño clavo en el techo señala el axis mundi, el eje en el que se cruzan las tres cámaras en las que se finaliza el túnel y en el que el vertical llega a la punta de la pirámide.